Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz domingo. Gracias al Señor por un día más que nos ha permitido estar aquí con ustedes. Le damos gracias al Señor porque por lo menos podemos tener nuestro servicio así por medio de las redes, por medio del internet. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Esperamos que todos estén bien y que nos acompañen con la lectura, con el mensaje de esta mañana. Que estén con nosotros y que se tomen un tiempo para el Señor. Amén. Como les dije la otra vez, ya tenemos mucho tiempo para dedicar un poquito más a las cosas del Señor. Así que prepare su corazón, prepare su Biblia y prepare su corazón para esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Juan. Como saben, estamos yendo a través de estos versículos tremendos, estas últimas palabras que habló Jesucristo con sus discípulos, y se dedicó mucho tiempo aquí, el apóstol Juan dedicó mucho tiempo a esto que fue como la despedida y como los últimos mandamientos del Señor a sus discípulos. Le damos gracias al Señor y vamos a ir con la palabra ahí en Juan 16. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque hasta aquí nos has ayudado, has llevado el control de la vida de nosotros, Señor. Pedimos en esta mañana que estés con cada uno de nosotros, que estés en nuestros hogares, que estés en cada lugar, Señor, que vamos caminando, que sea tu protección sobre cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, en todas las necesidades que tenemos. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor amado, que tú no abandonas a tus hijos, que tú estás con cada uno de nosotros, Señor, que proveas, Señor, de alguno, de alguien que necesite, que proveas, Señor amado, de todo lo necesario para poder sobrevivir, Señor amado, y que proveas, Señor, aún a todo aquel que no tiene. Padre bendito, Señor, que amado, que traigas, Señor, esperanza a todo aquel que está enfermo, que esté en una cama, Señor amado, que esté en una prisión, Señor, a todo aquel que está en una situación difícil, Señor, a todo aquel que está en una situación, Señor, de pánico, de temor, de angustia, desesperación, Señor, que vengas tú, Señor amado, a dar el alivio a cada una de las personas que está en necesidad. Señor, que levanten su mirada hacia ti, Señor Padre Santo, porque sabemos que eres tú el que tiene el remedio para cada ser humano en este mundo, Señor. Sé con todo aquel necesitado, Señor, necesitado de salud. Sé con los enfermos que están en camas de hospital, Señor, recuperándose, Señor amado, de cualquier enfermedad, de cualquier operación, de cualquier cosa que haya sucedido, Señor. Y sé, Señor amado, con todos aquellos, Señor, todas aquellas familias que, Señor, tienen necesidad. Te damos gracias, te damos a ti, Señor amado, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, y pedimos que lleves el control de nuestras vidas, Señor, aún en los momentos difíciles, que seas tú el que está con nosotros.
Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. En el nombre de tu Hijo amado, aquel que enviaste, Señor, a morir por nosotros en una cruz. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, como sabemos, estamos en vísperas de la Pascua. Dentro de 2 semanas, hermanos, estaremos celebrando la muerte y resurrección de nuestro líder Jesucristo. Estaremos celebrando por un año más los festejos de la Pascua, hermanos. Y les pido que tengan esto en su corazón, que recuerden, amén, que recuerden por qué celebramos la Pascua, amén, porque Jesucristo murió en aquella cruz y resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le damos gracias al Señor, hermanos. Vamos a poner ahí, vamos a ir ahí a nuestro un versículo, hermanos, capítulo Juan 14, 15, amén. Vamos a cambiar de versículo, es Juan 14, 15, amén. Entonces, como les estaba diciendo, hermanos, este es el momento en que Jesucristo dedica, aquí el apóstol Juan, hermanos, dedicó prácticamente estos 4 capítulos a todos los encargos o los últimos encargos que Jesucristo estaba dando, hermanos, a los discípulos. En este tiempo, hermano, que aproximadamente se cree que era una semana antes de que se celebrara la Pascua. Vemos aquí que Jesucristo tomó todo el tiempo, hermanos, para darles como las últimas instrucciones a los discípulos. En poco tiempo, hermanos, él sería entregado a las autoridades judías y sería entregado para ser crucificado, hermanos. Entonces, por eso vemos aquí, hermanos, que quizás se miraba como mucha información, hermanos, para los discípulos, que como que era mucho, pero el mismo Jesucristo les dijo, quizás ahora no lo entiendan, pero más adelante lo van a entender. En esta ocasión, aquí en el capítulo 14, 15, Jesucristo empieza a tomar el tema del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Dice, bueno, hermanos, déjenme darles el título del mensaje esta mañana. Se llama El que me ama. Amén, hermanos. Ustedes van a mirar por qué se llama así el título del mensaje, hermanos. Entonces dice aquí el versículo 15 del capítulo 14 de Juan. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. Entonces vemos, hermanos, cómo es derecho así la situación, hermanos, estricto así. Jesucristo no está diciendo guarden los 10 mandamientos o guarden la ley de Moisés, guarden todos los mandamientos de la ley de Moisés, que eran más de 600, amén. Jesucristo aquí les dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén, hermanos. Entonces aquí, hermanos, Jesucristo como que se está poniendo, como les dije, poquito estricto y durito así, hermanos, como que no se nota, pero Jesucristo francamente está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. Guarden mis mandamientos. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que en estos momentos
donde Jesucristo iba a dejarlos solos, hermanos, ya los iba a dejar solos. Jesucristo se iba a ir por un tiempo y en tanto que el Espíritu Santo iba a venir, los apóstoles tenían esta carga de retener todo lo que Jesucristo los estaba pidiendo que retuvieran. Amén. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. O sea, me voy a ir, pero le rogaré al Padre para que mande a alguien y esté con ustedes, para que no estén solos. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos y vendré a vosotros. Amén, hermanos. Entonces Jesucristo dice, pero vosotros le conocéis. Jesucristo se da a conocer, hermanos, que el Espíritu Santo vendría a ser y vendría a tomar el mismo lugar que Jesucristo está tomando en este momento, hermanos, con ellos. Dice que el mundo no lo conoce porque no le ven. Dice, pero ustedes, o sea, vosotros, ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Entonces, en este momento Jesucristo está diciendo, hermanos, que Él está tomando en este momento el lugar del Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo tomará el lugar que Jesús les ha dejado. Amén. Entonces dice ahí el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros también viviréis. Entonces vemos esto, hermanos. Vemos que Jesucristo hace una separación de lo que es el mundo y de lo que son ellos. Y les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. En aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, la presencia fuerte, amén, de la Trinidad. Vemos aquí, hermanos, en estos versículos, estos capítulos, la presencia. Sabemos, hermanos, que la palabra Trinidad no precisamente está en la Biblia, no está en la Escritura, pero vemos aquí en estos capítulos que vamos a estar hablando aquí, hermanos, vemos la presencia fuerte de la Trinidad. Amén, hermanos. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Amén, hermanos. Entonces dice, el que me ama. Amén. Le damos gracias al Señor por el amor de Dios, amados hermanos, hacia nosotros. Dice allí el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La semana pasada estuvimos haciendo un repaso, estuvimos hablando, hermanos, de que Jesucristo fue enviado por el Padre, amén, por el amor que el Padre tuvo por el mundo. Dice que para que todo aquel que en él creyera, que no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Entonces él aquí les vuelve a repetir, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, como les estaba diciendo, hermanos, aquí vemos mucho la presencia de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, como les estaba diciendo al principio, era como que mucha palabra, una pila así de palabras, hermanos, que quizás ellos en sus mentes no la iban a poder como sostener, pero él aquí les dice en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense esto, hermanos, que esto nos concuerda con lo que estábamos hablando allá en el versículo 18. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Entonces vemos aquí, hermanos, al Espíritu Santo tomando el lugar. Aquí ya les está hablando que el Espíritu Santo tomará el lugar de él. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, hermanos. Entonces vemos que así está sucediendo, hermanos, porque aquí precisamente estamos leyendo todas las cosas que Jesucristo habló a sus discípulos en ese tiempo, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo, porque después de todo el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo todavía está aquí con nosotros. Amén. Todavía es Dios con nosotros. Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Jesús está con nosotros por medio del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos está enseñando y nos está recordando todas esas cosas que Jesús habló antes de su muerte. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Dice allí en el capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto limpiará para que lleve más fruto. Amén, hermanos. Qué tremendo es esto, amén. Allí dice el versículo 5, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Es por eso, hermanos, que les estaba explicando que las palabras de Jesucristo son estrictamente duras, hermanos, duras. Les está diciendo quiénes somos nosotros, que nosotros que estamos escuchando su palabra debemos mantener su palabra, debemos de llevarla con frutos. Amén. Dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, como vemos, hermanos, qué palabras tan firmes y duras, hermanos. Recordemos que en este tiempo Jesucristo todavía
todavía estaba aquí con los discípulos y estaba haciendo, el Señor estaba haciendo duro con su palabra, hermanos, con sus últimas palabras, últimas reuniones que estaba él teniendo con sus discípulos. Amén. Los últimos encargos, hermanos, que ellos estuvieran firmes, hermanos. Obviamente ellos iban a pasar un lapso, hermanos, donde todavía el Espíritu Santo no iba a venir. Amén. El Espíritu Santo todavía se iba a tardar algunas semanas después de la muerte de Jesucristo. Entonces ese lapso ellos lo iban a pasar, hermanos, con la tribulación de la muerte de su líder, con todo ese sufrimiento, todo ese sufrir que ellos vieron a su líder que pasó, con toda esa confusión, hermanos, diciendo, bueno, si él era Dios, si él era el Hijo de Dios, si era ¿por qué ha muerto así, tan masacrado? Y ellos iban a tener que pasar, no solamente viendo la humillación de su líder, sino que teniendo que calmar sus emociones, su mente, hermanos, todo, porque todo esto iba a ser muy duro para ellos. Entonces, esta es la razón, hermanos, por las que Jesucristo vino a ser tan duro hablando estas palabras y diciendo, si me amas, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Estos mandamientos, todo esto que yo les estoy mandando, todas estas instrucciones que les estoy dando antes de mi partida. Amén. Vamos a brincar ahí al capítulo 16, ahí donde leímos al principio, hermanos. Y vamos a entender un poquito ese versículo de introducción donde dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que empiezan a tener como las cosas como que empiezan a encajar, porque Jesús estaba diciéndoles todas estas cosas a ellos, duras, hermanos. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces vemos cómo este versículo empieza a tener lógica, hermanos. Dice que los expulsarán de las sinagogas. Amén, como lo expulsaron a él. Él está como recordándoles a ellos todas las cosas que él tuvo que pasar, hermanos. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate o cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces por eso les decía que estas son las cosas que él tuvo que pasar. Todos estos judíos que lo mandaron matar, hermanos, ellos pensaron que estaban rindiendo servicio a Dios. Pensaron que estaban defendiendo la doctrina mosaica, hermanos. Entonces, todo esto lo pasó él. Y dice, y harán esto, el 3, dice, porque no conocen al Padre ni a mí. Amén, hermanos. Dice, más os he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Amén. Entonces, hermanos, sobre todo ese sufrimiento que ellos iban a pasar,
que ellos iban a, por todo eso, hermanos, debiendo, como les había dicho, viendo a su líder en esa humillación, cargando su cruz, siendo crucificado sin compasión, siendo azotado, hermanos. Entonces Jesucristo les habló claramente a ellos, hermanos, que todas estas cosas iban a suceder. Amén. ¿Para qué? Para darles a ellos la seguridad de que Jesucristo era el Hijo de Dios enviado a morir por nosotros en la cruz. El Señor les dijo claramente, va a suceder esto, va a suceder lo otro, pero no se detengan, sigan adelante. Amén. Como la iglesia, hermanos, como la iglesia tiene que caminar, pasando lo que pasemos, hermanos, pasamos luchas, pasamos pruebas, pasamos ataques, hermanos, pasamos por críticas, pasamos por lo que pasemos, hermanos, pero como hermanos, como seguidores del Señor Jesucristo, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque hemos confiado que Jesucristo es el camino, amén. Que no hay otra verdad y no hay otra vida, hermanos, más que la vida que nuestro líder nos ofrece. Amén. Dice allí el capítulo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Dice ahí adelantito, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Amén, hermanos. O sea, hermanos, que hasta este momento Jesucristo está haciéndoles estos encargos, hermanos, porque antes pues ellos no estaban solos. Antes Jesucristo tenía el control de todas las cosas. Ellos eran sus seguidores, sus discípulos, los que estaban aprendiendo cómo iba a ser el reino de los cielos, cómo iba a ser la nueva doctrina que traía el Señor Jesucristo. Ellos estaban aprendiendo del Señor. ¿Para qué? Para, como les dije la semana pasada, para tomar el control de las cosas que Jesucristo había venido y que Jesucristo obviamente les estaba dejando aquí, hermanos, en el mundo. Amén. Dice, esto no se los había dicho al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Amén. Vemos aquí, hermanos, esta expresión donde Jesucristo dice, nadie me pregunta nada, nadie me dice nada. Vemos que aquí hubo un momento como de tristeza, de que todos se quedaron, hermanos, se quedaron como callados, como que tuvieron un espacio, se pusieron tristes, pues. Ahora Jesucristo, como leímos la semana pasada, Jesucristo estaba triste porque se tenía que ir y tenía que dejarlos. Ahora en este momento, hermanos, ellos hablándoles Jesús todas estas cosas, ellos como que también se quedaron quietos, se quedaron quizás, empezaron a sentir, hermanos, la carga, toda la responsabilidad que tenían en sus hombros. Amén. Y dice Jesucristo, ninguno me pregunta, a mí nadie me está preguntando, ¿a dónde vas? Amén. Dice el 6, y antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha salido, ¿cómo se dice? Ha llenado vuestro, tristeza ha llenado vuestro corazón. Vemos ahí, hermanos, porque les decía que en este momento los apóstoles se llenaron de tristeza y Jesucristo los vio, que les dio tristeza en su corazón de que realmente Jesucristo, su líder se iba, hermanos.
Dice el 7. Dice, pero yo os digo, la verdad, os conviene o les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Amén, hermanos. Dice, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vemos aquí 3 cosas bien durísimas, hermanos. 3 cosas que iban a suceder cuando él se fuera, hermanos. El mundo estaría descubierto de pecado y habría juicio, hermanos. Dice ahí el 9, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Amén. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces era conveniente que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, terminara su trabajo, se cumpliera todo a lo que Él había venido a este mundo. Amén. Dice aquí, vamos a regresarnos un poquito al capítulo 15, el 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos y permanezco en su amor de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces vemos aquí, hermanos, que Jesucristo también les está volviendo a recordar. ¿Por qué Jesucristo les recuerda tantas veces lo mismo, hermanos? Porque yo siempre lo digo, hermanos, porque así somos de tremendos. Amén. Así somos de tremendos y Jesucristo tenía que si leemos estos 4 capítulos, hermanos, nos damos cuenta de que Jesucristo lo repitió, lo repitió y lo repitió. El que me ama, guardará mis mandamientos. Amén. Lo mismo lo hizo Dios el Padre allá en Levíticos, Números, hermanos. Muchas veces Dios Padre repetía muchas las cosas. ¿Por qué? Nos llama la atención. ¿Por qué tanta repetición? Porque nosotros como seres humanos somos muy olvidadizos, hermanos. Muy fácil se nos olvidan todas las cosas. Y aquí Jesucristo dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Señor Jesucristo iba a pasar por gran vituperio, grande tribulación, grande tristeza, hermanos, por grande humillación o vituperio, como les dije. Pero, hermanos, dice, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, todo lo que el Padre le estaba diciendo que hiciera, lo está haciendo. Le costó lágrimas de sangre, le costó, hermanos, le costó grande sufrimiento, grande humillación, siendo rey, siendo el rey de reyes, siendo el Hijo de Dios. Se humilló hasta lo sumo por amor de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, Jesucristo es claro con nosotros. El que me ama guarda mis mandamientos. Y luego allá en el 14, el capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Fíjense, hermanos. ¿Amén? Si hacen lo que yo les mando, van a ser mis amigos. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Jesucristo nos ha dado a conocer, hermanos, todas las cosas. Las dejó aquí. Exactamente llegó el Espíritu Santo allá en Hechos 2, en el Pentecostés, hermanos. Entonces, Él nos ha dado todas las cosas. Y esto es para nosotros. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Amén. Dice, así que ya no nos llamaré siervos, porque nos ha dado a conocer todo, hermanos. Él no nos ha ocultado nada. Y aunque parece muchísima la información, hermanos, tenemos acceso a esta información. Tenemos acceso a que sea entendible por medio del Espíritu Santo. Si se recuerdan, dice allá donde leímos antes, que el Espíritu Santo, Él nos iba, dice ahí el 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos, hermanos, que no cualquier persona puede entender estas cosas, hermanos. Solo aquella persona que realmente el Espíritu Santo vino a posar en ella. Amén. Toda aquella persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene el acceso, la capacidad, hermanos, de entender todo lo que Jesucristo dejó antes de su partida. Vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir vamos a seguir aprendiendo todas estas cosas que Jesucristo dejó una semana antes de partir al cielo. Amén. Y como les dije, quizás el mundo se detiene, pero la iglesia tiene que seguir caminando. Caminemos con nuestro Señor. Hagamos planes, hermanos, para celebrar el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, hermanos, para celebrar allí. Si no podemos salir, en la comodidad de nuestra casa, con los de nosotros. Si solamente sois una pareja, a celebrar, se ha dicho. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por todas estas cosas, Señor, que a pesar de que parecían muchas, Señor amado, estos hombres, estos discípulos, Señor amado, tuvieron esa capacidad de recibirlas, porque se las dijiste tú, Señor, vinieron de tu boca, Señor amado, ellos estaban preparados para recibirlas. Señor, te damos gracias por todo lo que nos enseñaste, porque nos destapaste, Señor, todas las cosas, porque sabemos, Señor amado, que tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, y que, Señor, por medio de ti llegaremos allá, Señor, allá con el Padre y contigo, Señor, y con el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que vino al mundo a morir por nosotros, a enseñarnos todas estas cosas. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tus hijos, guárdales su mente, sus corazones, Señor, que sea el Espíritu Santo el que mora con ellos, Señor, y los guarde. Y Padre amado, sea el que nos guíe a toda verdad. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.